Bien, señores, vamos a conversar de inmediato con Julio Curi. Estuvo presente en la semanal en la que el presidente informó al país de sus propuestas de reforma constitucional, que son reformas muy puntuales. Vamos primero para que Julio nos dé una visión genérica de las propuestas y después entramos en algunas puntualizaciones. Buenos días, adelante. Bien, hola, un placer estar con ustedes. Hace tiempo que no venía por aquí, doña Consuelo. Julio, a ver, yo creo que todos ya sabemos a qué se contraen las propuestas del presidente en esta oportunidad. A mí me hubiese gustado que la reforma fuese integral, porque he sostenido que cuando se proclamó en el 2010, nació acosada por una urgencia de enmienda. Desde el mismísimo preámbulo hasta muchas otras de sus disposiciones, yo creo que han debido ser revisadas aprovechando la oportunidad por circunstancias más políticas que jurídicas, por la que ahora se reunirá la Asamblea Revisora. Pudiera empezar diciendo las que yo entiendo que deberían, pero bueno, eso es un tema, prefiero yo que sean ustedes los que me formulen cualquier inquietud que tengan al respecto, pero básicamente yo creo que también desde el punto de vista de la comprensión es dificultada por la repetición innecesaria de los géneros. Es decir, en el momento en que la Constitución vigente se proclamó, en el 2010, había una propensión por incluir el género femenino en cada oración, ignorando que los colectivos mixtos se pueden designar válidamente a través del género gramatical masculino. Claro. Cada vez que leemos el o la diputado o diputada, la verdad es que es engorroso, es innecesario. El o la presidente o presidenta de la República, señores. No había necesidad de eso. Sí, y así pero lo están haciendo así. No, y así está. No el otro. O sea, tú planteas que eso sea... Claro, eso se debería corregir. Diputados. Pero fíjense que yo hablaba del preámbulo. El preámbulo se refiere como valor fundamental y principio supremo, hace referencia al imperio de la ley, y aquí no impera la ley, aquí impera el derecho, que es un concepto distinto, mucho más abarcador, porque incluye los principios generales, que son previos a cualquier norma positiva. Se refiere a la justicia, pero no a la justicia material, que es la que debe prevalecer, no la formal, que es aquella a la que se llega a través de la interpretación exegética de las normas positivas. En fin, son muchas cosas. Sí. Pudiésemos decir que las normas del artículo 40, que son básicamente principios que se refieren a la libertad, conciben las medidas de coerción como se le atribuye un carácter excepcional, pero todos hemos sido testigos a lo largo de los años de que eso es letra muerta, porque sí, es una norma abierta, indeterminada, y debe reglarse de forma... Sí, perdón. No, sigue. Sí, adelante, continúa. Adelante. De forma que a los jueces se les suprima ese poder discrecional de determinar cuándo procede cualquier medida de coerción en perjuicio de un imputado. Es decir, si se concibiese como regla, es decir, con un supuesto de hecho y una consecuencia, los jueces perderían esa discrecionalidad arbitraria de que hoy gozan, y por la que el 99% de las solicitudes que formula el Ministerio Público con respecto de las medidas de coerción, obviamente, son prisión preventiva, sí, como si fuese la única que existiese, desconociendo que todas, de conformidad con la Constitución, artículo 40, numeral 14, son excepcionales. Se deben imponer únicamente en base a la necesidad, a la necesidad, ¿no?, que es el principio rector de las medidas de coerción, pero aquí se le pide a cualquiera, a este y al otro, y como si fuese moneda de uso corriente. Sí. Y los años. Me ha llamado la atención que el presidente habla de la posibilidad de que se reúna una constituyente y que esa constituyente se arrogue la potestad de impedir que otras similares pudieran modificar lo que ella apruebe. Es decir, que esta constituyente sería soberana, pero cualquier otra que en el futuro se habilite no tendría soberanía para modificar cosas que puedan aprobarse en esta constituyente. Ese es con respecto al régimen presidencial, que él propone moverlo el régimen concebido hoy en el artículo 124 al artículo 268, que prevé entre nosotros la única cláusula pétrea o intangible de la Constitución.
Sin embargo, yo voy a decir algo, es una posición personal que comparte gran parte de la doctrina contemporánea. En puridad no existen normas inmutables, No existe. porque coliden con el principio de soberanía popular que reside en el pueblo, artículo 2 de la mismísima Constitución. De hecho, aunque no pretendía traerlo aquí, sino porque tengo otro compromiso, en esta obra de Colombo Murrúa, que es un doctrinario argentino, él enseña esto. Si el principio democrático implica que el pueblo es el soberano, este debería permitir que la norma fundamental se pueda modificar en cualquiera de sus partes y en cualquier momento, pese a las normas intangibles que están subordinadas a la voluntad del soberano. Esta tensión aparece con fuerza en el tema de las cláusulas pétreas, pues ante estas normas que se presentan indisponibles frente a cualquier soberano, se divisa claramente el conflicto entre el principio democrático y el principio de preferencia que ha adoptado la norma fundamental por los preceptos intangibles. Más claramente, como la soberanía reside en el pueblo, el legislador constituido en asamblea revisora puede desconocer las cláusulas, las denominadas cláusulas pétreas, y llevárselas de paso. Wow. Entonces, el hecho de que se mueva el régimen presidencial al artículo 268 no garantiza que en algún momento, cuando las circunstancias políticas sean distintas, porque yo soy de los que entiende que 2 periodos o el derecho a optar por una repostulación consecutiva es el régimen ideal, el más óptimo, pero no podemos asegurar que dentro de 20, 30, 40 años lo sea, y por consiguiente no podemos ceñirle un corsé tan apretado a las generaciones sucesivas, a las generaciones venideras, para que se tengan que conformar con ese régimen, con ese modelo presidencial. Claro. Pero es la voluntad, porque esa es una decisión más política que jurídica del presidente, a tal punto que, como hemos también todos sido testigos, él, para despejar cualquier duda con respecto a la entrada en vigor, porque no se va a modificar el artículo 124, ese es un tema también en discusión, porque hemos creído que aquí se resetean los derechos con cada modificación constitucional, y eso no es así. Pero bueno, él, para despejar dudas, y como aún no se va a modificar el 124, está sugiriendo la inclusión de un transitorio, que sería el 21º, aclarando que el presidente de turno, es decir, Luis Abinader, no podrá aspirar ni en el 2028 ni nunca más a la primera magistratura de la nación. Sí. Bien, quería preguntarle al doctor Julio Curi, primero, si él participó ayer en la reunión de juristas con el consultor jurídico Antoliano Peralta. Antoliano, perdón. Saber qué propuso Antoliano en esa reunión, pero también quiero referirme a ese punto de los transitorios. ¿Por qué están todavía ahí transitorios que ya caducaron, que ya cumplieron con la función que tenían en el momento que fueron establecidos? Si son normas transitorias, se supone que con una modificación nueva tienen que desaparecer y no seguir sumando transitorios. Me gustaría que usted explicara esa parte. Primero, sí, estuve ayer en la reunión que convocó el consultor jurídico para escuchar los pareceres de un sector de la comunidad jurídica. Yo diría que lo que ellos entienden que es lo más graneado de la... Pero en fin, había muchos que no estaban, que estuve, eso es lo importante. Sí, ahora te respondo. Los transitorios surten su efecto y están llamados a desaparecer porque carecen ya de vigor. Es el caso, digamos, pero él no lo ha querido. Hay tanta confusión, predomina tanta confusión, que se cree que si se suprime el transitorio 20, el expresidente Danilo Medina pudiese volver a aspirar a la presidencia. Entonces, partiendo de esa premisa, de esa nebulosa, él ha decidido no tocar los transitorios, aun cuando en buena lógica procesal no existen ya. Exacto, ya no tienen razón de ser. ¿Pero cuándo se elimina? Perdón, Julio. No, o es sea, que ¿cómo no se elimina el transitorio? Cuando cumple no, es que la función que para exactamente. Pero quizás por el término del nunca jamás se extiende. No, es que no hay nada permanente, no sería un transitorio. Bueno, si es permanente, no es transitorio. Una humilde y de lo que yo creo. Bueno, si es permanente, no es transitorio. Yo tengo una. Sí, Manuel. Doctor, dos cosas. Pedro, doña Consuelo. Primero, ¿qué plantea la jurisprudencia constitucional respecto
a una modificación constitucional son nuevas o simple y sencillamente son nuevas en la parte en la que se reforman? Es lo primero. Y segundo, ¿usted sería partidario de una reforma constitucional que no nazca de un pacto político? Es que toda reforma constitucional es eso, es el pacto político. No hablo del pacto político, me refiero del consenso de la oposición con el gobierno y con todo el mundo, me refiero. Yo creo que el presidente buscará consenso, más consenso social, obviamente. No se trata de una imposición, aun cuando el partido de gobierno tiene una mayoría superior a las 2/3 partes, que es lo que se requiere para enmendar la Constitución. Yo, en lugar de mover el 124 al 268, que es el que prevé, insisto, las cláusulas inmutables, yo hubiese agravado el procedimiento de reforma en lo que respecta al modelo presidencial. El artículo 271, en fin, establece que el quórum es con la mayoría simple de ambas cámaras y los votos se adoptan con las 2/3 partes de ellas reunidas en asamblea. Yo hubiese llevado las 2/3 partes, el quórum a las 2/3 partes y la votación a las 3/4 partes, y con eso, en lo adelante, se le pudiera permitir, aunque de un modo más dificultoso, al legislador constituyente enmendar la Constitución. La pregunta que me hiciste, ¿Qué plantea la jurisprudencia constitucional? Miren, ese es un tema interesante, porque todos sabemos que el artículo 110 consagra el muy conocidísimo principio de irretroactividad de la ley. Era lo que antes establecía el artículo 47 de la Constitución de 1966. El debate gira en torno al concepto de ley. La ley, y aquí lo leía yo precisamente de Carl Schmitt, que fue un doctrinario alemán muy importante. ¿Qué debe entenderse por ley? Y él responde: en el Estado parlamentario, ¿verdad? El nuestro no es presidencialista, pero es básicamente lo mismo, son las resoluciones de la mayoría del Congreso del momento. La ley, la Constitución, es la ley fundamental, claro, es la ley sustantiva, es una ley. Cuando en 1994 Joaquín Balaguer fue electo presidente de la República, hubo toda una denuncia de fraude alrededor de aquel proceso electoral, y después de haberse configurado ya esa situación jurídica, él consintió en recortar su mandato a 2 años, y eso dio lugar a la modificación del 1994, sí, y a que Ramón Pina Acevedo, el extinto abogado, presentara ante la Suprema Corte de Justicia una acción directa de inconstitucionalidad contra la modificación a la Constitución, que le recortó, insisto, 2 años, y por consiguiente modificó la situación jurídica que se creó con el voto del 16 de mayo de 1994. Y aquella Suprema Corte de Justicia, que presidía Contín Aybar, en una salida más política que jurídica, sentó el criterio de que las constituciones pueden desconocer situaciones jurídicas que se han creado al amparo de una legislación previa. Pero eso no tiene ningún sustento normativo. Y la configuración original del Tribunal Constitucional no quiso confrontar ese criterio, y en algún momento también lo visó, lo validó, pero ni la doctrina ni la jurisprudencia constitucional comparte ese criterio, porque suponer semejante cosa implicaría, a modo de ejemplo, siempre partiendo de que la Constitución es una ley distinta porque tiene un procedimiento pero es ley al fin, digamos que hoy, que la mayoría de edad es de 18 años, mi hija, por ejemplo, Rebeca, que va a cumplir 19 este mes, si mañana el constituyente, cuando se reúna, decide llevar la mayoría de edad a 21, entonces ella se convertiría en menor de edad. Y eso es absurdo. O sea, no se puede desconocer situaciones que se han creado en virtud de una legislación previa. Entonces, cuando una persona, este o aquel, cae o recae sobre él una consecuencia jurídica de una norma constitucional, la modificación siguiente no lo habilita. Sí. Pedro. Doctor Julio Curi, sí, usted decía al principio que esperaba que nosotros les preguntáramos en cuáles aspectos no está de acuerdo con la reforma en los articulados que presentó el presidente de la República, y esa es mi pregunta. ¿Y qué cosas entiende usted, de abrirse ya ese capítulo de reforma constitucional, deberíamos como Estado someter para mejorar, y no solamente circunscribirla
a los dos aspectos fundamentales, independencia del Ministerio Público, el tema de la reelección presidencial. Yo creo que en sentido general yo estoy de acuerdo con las propuestas. Obviamente hay matices, ¿verdad? Que a modo de ejemplo, él propone que el procurador sea inamovible por 4 años, lo cual lo convertiría ya inequívocamente en un órgano constitucional extrapoder, porque la estabilidad es lo que traduce, lo que le reviste la categoría de extrapoder. Pero nominándolo él ante el Consejo Nacional de la Magistratura, me sigue resultando un tanto chocante el hecho de que jueces que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura elijan a una parte del proceso penal, que es el procurador. Yo hubiese preferido que la terna, o no sé si va a ser a modo de terna, pero pudiese ser, ¿no? O que las propuestas, porque si se rechaza, él tendría que proponer otro. Pero que en lugar de ser el Consejo Nacional de la Magistratura, sería más legítimo que lo haga el Senado. Es decir, que se proponga al procurador, al Senado, para que sea el que como sucede en Estados Unidos con el fiscal general. ¿Y no cree usted, doctor Curi, que es como una multiplicación de lo mismo? Porque va al Consejo Nacional de la Magistratura para escogerlo, pero el presidente tiene toda su potestad. Es el líder de esa reunión cuando se reúne el Consejo. Va a hacer lo mismo, su voluntad. Y el Senado también. No, pero déjame hacer una precisión. Señores, yo voy a decir algo. A decir verdad, yo no había visto una propuesta que provenga del jefe del Ejecutivo que sea, es decir, tan gravosa para él mismo. Porque en esta propuesta él está suprimiendo, proponiendo la exclusión del Procurador General de la República, que es un funcionario hasta ahora de designación por decreto, ¿no?, del presidente de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero más todavía, propone que el voto suyo deje de ser calificado. Es decir, que en caso de empate no sea decisivo, que no se cuente por 2. Es decir, es una propuesta auténticamente democrática. Él no quiere, pero ya con 7 no habría empate. Pero es caótica porque eso está establecido justamente para que las instituciones sigan funcionando, para que un empate tenga una forma de desempatar. Lo que pasa es que ya no sería es un tranque, se destranque. Ahora serían 7. Ya con 7 no habría empate. Sí, exacto. Con 8 sí era el procurador. Exacto. Me preguntaba en esa orientación, ¿piensas tú que la propuesta que ha hecho el presidente de la República garantiza realmente un fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público? El Ministerio Público es desde el 2010 un órgano independiente. Hay que recordar que antes del 2010 los fiscalizadores, los fiscales, los procuradores de corte y todos los ayudantes del procurador, incluyendo el propio titular, eran designados por decreto del presidente. Es para garantizar de ahora en adelante que sea independiente. Claro, es que lo es. Caló un discurso en medio de una campaña política de dependencia de ese órgano. Claro está, es la hegemonía del procurador, el peso que tiene sobre ese órgano es innegable. Ahora, ocurren a diario muchísimas cosas en los tribunales de los que el procurador no tiene la más mínima idea, porque son funcionarios que son de carrera, se eligen por concurso. Hay un consejo superior, que aunque él forma parte de él, pero es un órgano colegiado, integrado por otros miembros, por los representantes de los distintos niveles del Ministerio Público. De manera que ahora lo que él pretende es que ya no dependa de su voluntad discrecional o antojadiza designar a este o al otro, sino que sea validado por un organismo colegiado. Bueno, termine la idea, por favor. No, para hacer la pregunta. Yo hubiese preferido, insisto, que fuese el Senado de la República, como ocurre en otros países, sino el Consejo Nacional de la Magistratura. Además de que propusiese que en lugar del procurador, en vista de que la Suprema Corte de Justicia tiene dos representantes en ese órgano, que se incluya al presidente del Tribunal Constitucional y a otro juez también de... O sea, tú planteas uno del Tribunal Constitucional y otro juez del Tribunal Constitucional. O solamente los presidentes de la Suprema y el presidente del Tribunal Constitucional, y eliminar al juez secretario. Perfecto. Exacto. Bueno, finalmente, el presidente... Perdón, Julio, que aquí Junior Santos planteó ayer que en vez de separar de unificar las elecciones, deberían separarlas por 2 años, tal y como era antes, porque eso contribuye al fortalecimiento del liderazgo regional. ¿Qué te parece esa idea?
Yo como hace tiempo que estoy un tanto desvinculado de la política, yo creo que eso es más político que Claro. la conveniencia de separarlas. Julio. Sí, la urgencia del presidente de esta reforma, el único sentido que tiene, la urgencia, ¿no? No la reforma como tal, es apresurar la designación del procurador. Creo que el presidente quiere designar un procurador después que se haya modificado la Constitución. Si se dilatara la reforma, entonces él tendría que hacerlo antes. ¿Qué pudiera pasar con la Procuraduría? Bueno, el 16 de agosto, dentro de unos pocos días, él tendrá que designar un nuevo titular, porque la doctora Miriam Germán ha anunciado ya ante el país que ese será su último día como cabeza del Ministerio Público. Sí. O sea que... Pero hay uno que le sigue en el suplente, escalafón. sí. Está el Piñeira, primer que podría sustituto. ser El primer sustituto. interino mientras se designa uno de la manera que se Pero establezca. él ayer en la reunión que convocó Antoliano Peralta, él aclaró que también se iba a proponer un transitorio porque había la inquietud de que el mandato del procurador excediese el término de gobierno de este cuatrenio, y él insistió en que se iba a proponer un transitorio de modo que el procurador que se escoja bajo la nueva modalidad que ¿Es traería el que va a durar consigo- los 4 años? Espérese. terminaría El su 16 de agosto del 2028. Espérese, que no Exactamente. entiendo. ¿Cómo Exactamente. fue? Perdón, porque es que no entendí. Claro, como el periodo de desempeño del procurador será de Sí, 4 años, sí. la curiosidad que asaltaba a muchos allá en la reunión era de cuál sería entonces, Sí. cuándo concluiría el mandato del Sí. procurador que se designe bajo la nueva modalidad que preverá la reforma constitucional Sí. que ha propuesto el presidente Abinader. Y se incluirá un transitorio porque no será de 4 años, sino de 3 años y algunos meses. Algunos meses. Solamente, solamente decirle, porque yo quiero que él deje Puntual. algo bien claro. El modificar un aspecto de la Constitución, cualquiera, un aspecto cualquiera, no necesariamente relativo al 124, que tiene que ver con la elección presidencial, no la convierte en una constitución nueva. No. Eso es un Ya dijo que pensamiento equivocado. No. Sí, pero es bueno que Lo eso dijo quede en principio. que quede sí, pero que lo reafirme, porque eso se ha hablado mucho y Sí. se ha discutido mucho sobre Claro, eso. por favor. surtiría efecto a partir de su Julio. proclamación. Sí, muy Recordemos que las brevemente. constituciones no se solamente promulgan, esto. sino que la proclama. Asamblea la proclama. Un abogado famoso Sí. me pide que te pregunte, ¿qué opina de esa ley de convocatoria constitucional? Esa es la ley que declara la necesidad de la Todavía. reforma. No existe, yo no conozco ni Exacto. siquiera el anteproyecto, de manera que no pudiera opinar sobre lo que no conozco. Bueno, Ok. pues muchas gracias Muy bien, a al ustedes. doctor Julio Curi. Cambio y fuera.